Bueno, hermanos, muy buenos días a todos. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios en la maravillosa carta de Primera de Pedro. Por lo tanto, los invito a que lean conmigo en Primera de Pedro, capítulo 4, de los versículos 7 al 11, y consideremos el tema sobre los deberes de la familia cristiana en el contexto de este mundo hostil en el que venimos estudiando. El versículo 7 dice: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de profundizar en este texto en cuestión, permítanme intentar presentar el tema haciendo referencia a otro texto tomado del Evangelio de Lucas en el capítulo 14, los versículos 26 a 30. Las palabras de Jesús son, y voy a usar a parafrasearlo: si alguien viene a mí y no odia a su propio padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no cargue su cruz y venga después de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de ustedes, cuando quiere construir una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene suficiente para completarla? De lo contrario, cuando ha puesto los cimientos y no puede terminar todo, todos los que observan comienzan a ridiculizarlo, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Y sin profundizar en este texto, hermanos, en particular, al menos podemos discernir que nadie debería convertirse en un seguidor de Jesucristo sin calcular el costo. Y a partir de este texto es evidente que la implicación es: el costo es muy alto. Ser un cristiano auténtico exige la voluntad de pagar el precio. Y cuando hablamos de ser un discípulo de Jesucristo, debemos tener eso en mente. Necesitamos alentar a las personas a que calculen el costo, midan el precio, consideren lo que Cristo nos pide. Porque realmente es costoso seguir a Jesucristo. Jesús también, confrontando a aquellos que se convirtieron en sus discípulos, simplemente les dijo: suelten sus redes y síganme. ¿Qué le está diciendo? Abandone su estilo de vida, los asuntos de su vida, a cambio de seguirme. Y no voy a discutir mucho más sobre el costo de la salvación, pero deseo recordarles que el costo de ir al infierno es aún mayor. Proverbios capítulo 13 y versículo 5 lo expresa así: el camino del transgresor es difícil. El camino del discípulo puede ser costoso, pero el camino del no discípulo es mucho peor. Y realmente el camino del discípulo no es difícil. Jesús dijo: tomad mi yugo sobre ti y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El precio real lo paga quien no pague el precio del discipulado. La dureza pertenece al camino del transgresor. Y toda la escritura y toda la experiencia humana simplemente registra la realidad de ese hecho. Rechazar la justicia, rechazar la salvación, rechazar ser un discípulo de Jesucristo es elegir el camino más difícil. Una vida de culpa aplastante, una vida de problemas interminables, y después de todo eso pasar eternamente en el infierno. Entonces debemos concluir y recordar que, aunque el costo del discipulado es alto y exige la voluntad de renunciar a todo lo que debamos para seguir a Cristo, es pequeño en comparación con el alto costo de negarse a convertirse en un seguidor del Señor. Seguir a Jesucristo es costoso, pero es fácil. Vivimos en un mundo complejo, en un mundo hostil, y nadie discutiría eso. Venimos estudiando eso en esta conferencia. Sin embargo, el cristiano contemporáneo parece empeñado en asumir que, debido a que el mundo es complejo, las soluciones a los problemas de los cristianos también lo son.
Y creo que ese no es el caso. El yugo es fácil, dice el Señor, ligera la carga. Un hombre caminante, pues aunque parezca un tonto, no necesita errar. Los sabios y los prudentes no entienden esto, no están al tanto de esto, y lo común, lo ignorante, lo básico, lo débil, lo infantil, conoce las cosas de Dios. Los fundamentos de la vida cristiana no son complejos, realmente son simples pero directos. Y creo que lo que Pedro comparte con nosotros en este texto nos lleva a un asunto muy simple, elementos fundamentales, básicos, para vivir una vida cristiana. Y es uno de esos grandes textos, diría yo, y ahora que estamos casi terminando la carta, que son como un resumen que dice muchísimo en muy pocas palabras. Y es importante decir que todo verdadero creyente tiene un anhelo de ser lo que Dios quiere que seamos. Y esa es la expresión que hay específicamente en Romanos capítulo 7. Hay dentro de creyente un deseo por lo que es correcto, un anhelo por lo mejor. Y podríamos resumirlo diciendo que los creyentes, en virtud de su nueva naturaleza, odian el pecado y aman la justicia. Pero mis queridos amados, eso no es suficiente para la realidad de lo que Dios desea que nosotros seamos. Querer no es suficiente. Hay que prepararse para los tiempos de crisis. Y el asunto es que hay muchos cristianos, y tal vez la mayoría de los cristianos, que tienen la visión, por así decirlo, tienen la imagen de Cristo en la palabra de Dios y tienen el deseo de excelencia espiritual, pero escucha atentamente, no tienen la disciplina diaria que se requiere para producir los resultados. No tienen la disciplina diaria que se requiere para producir los resultados. Si el deseo no les permitirá afrontar el momento de crisis, es por eso que muchos cristianos se desmoronan en la crisis. A medida que se acercan a la crisis, les gustaría encontrar un atajo, una salida, les gustaría obtener un curso rápido de fortaleza espiritual a medida que descienden por ese momento de crisis. Y la única forma en que el yugo es fácil, la única forma en que la carga es ligera, la única forma en que estás listos para la crisis es cuando has sido preparado por la disciplina espiritual de caminar en obediencia a los principios revelados en la vida cristiana. Y eso es especialmente cierto en la familia, mis queridos hermanos. Allí donde queremos llegar con nuestras reflexiones del día de hoy. En las disciplinas espirituales día a día se construye la fuerza, el coraje, la audacia, la profundidad. Eso que nos hace actuar en el momento de crisis. Lo opuesto es un cristiano superficial. Y ese tipo de cristianismo superficial alimenta la superficialidad de nuestro tiempo. Nuestro objetivo, hermanos, es comportarnos como Jesucristo, pero poder hacerlo no es el resultado de desear, es el resultado de la disciplina espiritual diaria. Jesús dijo en Lucas 6:40, solo después de estar completamente entrenado, un hombre será como su maestro. Y la única forma en que un cristiano, incluso en su vida regenerada, puede superar el impacto de la caída es mediante el cultivo de hábitos piadosos. Y aquí de nuevo estamos hablando de la familia. Y en estos versículos Pedro nos da patrones para la vida diaria que nosotros podemos decir que está resumiendo cómo debemos vivir como creyentes. Y quisiera resaltar 3 puntos que el Señor nos está ofreciendo en este día. Sí, vamos a mirar el incentivo para vivir una vida cristiana en tiempos de crisis como una familia en la iglesia. ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuáles son las instrucciones que nos dan? Va a ser el segundo punto. ¿Y cuál es la finalidad? Y el incentivo lo vemos en el versículo 7. Dice, el fin de todas las cosas está cerca. Cuando dice el fin, la palabra que está usando ahí es la palabra griega telos. Y no se refiere al corte en el tiempo. No es una idea cronológica. No se refiere a la terminación, se refiere a la consumación. Como el logro de la meta, el propósito realizado, el destino cumplido. Y creo que él tiene en mente el regreso del Señor Jesucristo. El incentivo
para la vida santa es vivir con la expectativa constante del repentino regreso del Señor Jesucristo. Y siempre he dicho que esto me impacta mucho de mis padres espirituales, porque esa era la conversación diaria. Y cuando el Evangelio llegó a mi hogar, y la mayoría en mi casa, mi madre y mis hermanos se convirtieron, el incentivo comenzó del estudio de la venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor está cerca, hermanos. Y esto debe ser un momento de constante conversación en nuestros hogares. El segundo punto acá son las instrucciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo conducir tu vida día a día para que desarrolles el tipo de hábitos que te mantendrán fuerte en el momento de crisis? Y eso está desde la parte del versículo 7 hasta el versículo 11. Aquí están los patrones de vida que deben establecerse. Y esos patrones los podemos dividir en tres grandes categorías muy especiales. Número 1, santidad personal. Número 2, amor y servicio. Y número 3, nuestro trabajo en la iglesia. Y esas son las tres dimensiones en las que nos concentramos en nuestra vida cristiana. ¿Sí o no? La primera, la santidad personal. La santidad personal tiene que ver con nuestra relación con Dios y su palabra revelada. La segunda dimensión, el amor. El amor tiene que ver con nuestra relación con los demás. Y el tercero, el servicio, nuevamente expresa la responsabilidad de cumplir el plan de Dios para nosotros en términos de ministerios dentro del cuerpo de Cristo. Santidad, amor y servicio. Hablemos de santidad en el versículo 7. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Estamos parafraseando el versículo. Y eso realmente resume la santidad. Un buen juicio y un espíritu sobrio con el propósito de la oración significaría que mi vida es tan pura y tan correcta que mi comunión con el Dios Santo y vivo no tiene obstáculos. ¿Qué pasa con esa declaración de ser sobrio? Tenemos que estudiarla, mirarla, en detenimiento. El término proviene de una palabra que significa salvar. También tiene unos contextos de pureza en la mente, de salvar la mente. Y supongo que podríamos extrapolarlo, mirando estos significados del griego, a la idea básica de mantener tu mente segura. Salva tu mente, guárdala, protégela, manténla despejada. Cuando en Marcos capítulo 5 el Señor tiene el encuentro con el demoniado gadareno, después de que es liberado, en el versículo 15 dice que él estaba en sus cabales, Y Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestra mente. La salud mental de la familia debe tener un impulso de santidad espiritual por costumbre. Y creo, hermanos, que cuando hablamos de la familia, viviendo la familia cristiana en la iglesia, en este mundo hostil, las enseñanzas realmente salen de las costumbres que se tienen en los hogares. Y ya nos enseñaba el Espíritu Santo a través de lo que compartió el hermano Pedro, la gran importancia de que las familias tengan este núcleo de santidad. Todo sale de la mente. La Biblia dice, como un hombre piensa, así actúa. Y una mente sana, un buen juicio refleja una orientación sagrada, una forma de pensar. La música que escuchamos, las conversaciones que tenemos, los programas que podemos permitir en nuestros hogares, los letreros que hay en nuestras paredes, también estuvieron hablando de esto. Y el mundo pecaminoso, autocomplaciente y engañoso, con una influencia demoníaca en el que vivimos, es un lugar muy fácil para perder su mentalidad espiritual. Las costumbres diarias de nuestra familia deben procurar la santidad de la mente de toda la familia. Y parecen ser cosas lógicas que deberíamos saber. Pero aquí está Pedro, que nos está diciendo prácticamente sean espiritualmente cuerdos. ¿Qué quiere decir? Piensa en Dios.
Piensa en cosas espirituales, piensa en cosas santas, piensa en pensamientos de Dios. Me lleva de regreso a un verso que aprendimos en escuela dominical, Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para que tengas cuidado de hacer de acuerdo con todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Desde el principio, Dios dice, debes pensar en mi palabra. Y recuerdan la gran porción en Filipenses 4:8. Nos da un consejo positivo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Por qué? Porque ella protege tu mente. Y eso protege la mente, mantiene la mente enfocada en las cosas puras. La carta de Pablo a Tito nos recuerda una y otra vez que la gracia de Dios ha aparecido brindando salvación a todos los hombres y nos instruye a negarnos a la impiedad y los deseos mundanos y a vivir con sensatez, con rectitud, con santidad en esta era actual, en esta era hostil, muy parecida o probablemente peor a la que estaba viviendo Pedro y los hermanos que estaban esparcidos por todo el sur, por todas las partes, por todo el mundo, pero está escribiendo a los que estaban en cierta región de Galacia, Capadocia y Asia Menor. Y hermanos queridos, la familia debe llevar su mente cautiva a Cristo. Llevar su mente cautiva es cautivar a la palabra de Dios. Y la gran característica del buen juicio, la gran característica de una mente espiritual sana, es que ve las cosas en sus proporciones apropiadas, sus prioridades apropiadas, sus perspectivas apropiadas. Ver lo que es importante. Y en todo esto la mente es la clave. Ahora bien, es indispensable un elemento muy esencial de la vida cristiana que se observa en el versículo 7. Está el buen juicio y el espíritu sobrio, dice, para la oración. ¿Sí? Y velad en oración, para la oración. ¿Por qué? Porque la santidad fluye de la comunión directa con Dios Santo. Y cuando esa comunión se ve obstaculizada por una mente desordenada, una mente desequilibrada, lo que es más significativo en la experiencia cristiana se pierde. Una mente confundida, una mente egocéntrica, una mente fuera de balance por lujurias, por actividades humanas, por una mente víctima de emociones y pasiones fuera de control, una mente que ignora la verdad de Dios, una mente que es indiferente a los propósitos de Dios, una mente que no puede conocer la plenitud de la santa comunión en oración con Dios. Y por cierto, el término oración allí, hermano, es un término que se maneja en plural, indicando que es un patrón de vida repetitivo. No es un asunto de pedir muchas cosas, es un asunto de meditación, de conversar sobre sus más profundos anhelos con el Señor. Oramos en familia. Ya también nos enseñaba el Señor esto a través del hermano Pedro. Comenzamos con los pequeños, con pequeñas oraciones, pero enseñamos a la familia a vivir en oración, porque una mente que se prepara para encontrarse con el Señor no puede estar llena de mundanalidades. Todas esas cosas van a salir de nuestro lado. La segunda cosa aquí es el amor. La segunda área que preocupa a Pedro en este tema de la instrucción tiene que ver con el amor. Y aquí seguimos insistiendo que son cosas que realmente tienen él está escribiendo a las iglesias, pero que tienen su realización y su creación fuertemente en la familia. Mira el versículo 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí Pedro pasa del aspecto vertical de vivir una vida santa ante Dios al aspecto horizontal de vivir una vida amorosa ante los hombres. Y este es el verdadero evangelismo. Me llama la atención que dice y sobre todo. Y es la tremenda importancia en términos de relaciones que le da al amor. Hay una tremenda riqueza en este término. Se parece mucho a la palabra de Pablo en Colosenses 3:14 cuando dice sobre todo vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Y en Filipenses capítulo 2
Pablo nos está diciendo, ama a todos por igual. Y me encanta la palabra ferviente, que es la palabra ektens en el griego, porque es una palabra que significa estar estirado o tenso. Y pienso a veces cuando dicen es que mi mamá es muy intensa. Significa eso, intenso, extenuante, llegando tan lejos como puedas al límite de tu capacidad. ¿En qué? En amar. Y es como si estuviera diciendo, ahora que eres cristiano y has nacido de nuevo, la relación obvia es amarse los unos a los otros. No está pidiendo un tipo de sentimentalismo blando. Él está hablando de un amor exigente, intenso. Él está hablando de un amor sacrificial. Y es el tipo de amor con el cual el Señor nos llama a amar a nuestras mujeres. Eso es amor ferviente. Es el tipo de amor que creo que está maravillosamente definido en 1 Corintios capítulo 13. Ahora, ¿por qué deberíamos amarnos de esta manera? Y la clave está ahí, hermanos queridos, en el mismo versículo. Porque el amor cubre una multitud de pecados. Esto es una referencia a Proverbios capítulo 10, versículo 12, desde el Antiguo Testamento, estaba enseñando esto. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Y ayer en cierto sentido, y lo estaba enseñando nuestro hermano Felipe, no somos perfectos. Y mientras estemos en esta carne caída, pecaremos. Y lo único que lo superará y nos mantendrá juntos es el amor. El amor siempre esconde, calupa. El amor siempre esconde una multitud de pecados. Ese es su carácter. Y lo sabemos en la práctica. Usted lo sabe porque a nuestros más amados, a nuestros más queridos, le perdonamos muchas cosas, o sea, digamos, le pasamos por alto muchas cosas. En pocas palabras, el amor perdona, 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 perdona y perdona. Y si no tenemos eso en la familia, no lo tendremos en la iglesia y estaremos realmente en problemas. Permítame decirle una cosa aquí, hermanos, que considero muy importante de todo, salida de mi corazón. Sí, el gran modelo de perdón es Dios. Porque Dios nos mostró misericordia. Porque Dios perdonó mis pecados. Y Efesios 2, 4 dice, y 5, por su gran amor con que nos amó. Y eso es verdad de parte de Dios y debe ser verdad de parte de nosotros. Sí, yo sé que los comentaristas tienen muchas dificultades con esta frase, el amor cubre una multitud de pecados, y creo que se refiere al amor verdadero, al amor voluntario, al amor espiritual. Y hermanos queridos, nuestros hijos deben saber que nosotros los amamos incondicionalmente. No los amamos porque sean buenos, no los amamos porque son exitosos, no los amamos porque son muy populares, no los amamos porque son muy obedientes. Ellos deben saber que los amamos porque son nuestros hijos y que aún en los momentos en que ellos fallan, nosotros estamos con ellos. Y ya nos estaban enseñando la importancia de perdonar y de aprender a pedir perdón. Sí. Y solo el amor podría cubrir mis pecados, porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque nos amó. Sí, y es solamente cuando nos amamos los unos a los otros que podemos cubrir los pecados. Y esto, hermanos queridos, permítanme decirlo abiertamente, que esto no se aprende en la iglesia, hermanos. Estamos pensando en la familia en la iglesia, pero no se aprende en la iglesia, no se aprende en la escuela dominical, ni en el culto de los domingos. Esto se aprende en las vivencias diarias de una familia que ama. Y este realmente es el corazón de la iglesia, pero es creado en el núcleo de una familia que vive en estos tiempos de conflicto espiritual de una manera amorosa. Sí, si usted y yo nos ocupáramos de esto, habríamos cumplido la ley, según dice Jesús, ¿verdad? Y yo creo que puedes ver en esto el genio del Espíritu de Dios que dice, ¿quieres ocuparte de toda la dimensión de vivir para Dios? Obtener una mente bíblica, una mente espiritual, mantener una profunda comunión con Cristo y tendrás una vida poderosa. Pero ¿quieres saber cómo funcionar en la complejidad de la iglesia? Simplemente estén tan llenos de amor, desbordados de amor, de manera que cubran el pecado. Y esto, por supuesto, que esto no excluye la disciplina de un miembro arrepentido. Eso no se trata, eso
Acá están otros textos, la disciplina de un miembro no arrepentido. Pero incluso en la iglesia, creo que estamos mucho más ansiosos por señalar el pecado que por cubrirlo. Y quiero insistir que mis hijos deben saber que yo los amo incondicionalmente. Cada persona necesita saber que tiene a alguien que lo ama incondicionalmente y dio gloria, aleluya, porque Jesús me dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. No me llamó porque yo fuera muy bueno, sino al contrario, y quiso perdonarme y llamarme su amigo. No porque somos buenos, ¿sí? Y Pedro da un paso más en el asunto del amor. En el versículo 9, él dice: hospedados los unos para los otros sin murmuraciones. Y ser hospitalarios con los otros. Y aquí la palabra que significa amar a los extraños es lo que está metido. Él tiene que agregar esto porque tendemos a amarnos entre los conocidos. Y en muchos sentidos está diciendo, eso es muy fácil. Pero Jesús dijo, pero amad a vuestros enemigos. Y podríamos extender esto a los extraños, podríamos ser cariñosos con los extraños. Estos son muchos de los que están en la iglesia, nuestros hermanos. Y de nuevo, pienso en lo que el Señor nos enseñaba ayer con Felipe. Hay que aprender a admirar lo que Dios está haciendo bueno en nuestros hermanos, para aprender a amarlos por cosas reales que Dios está haciendo. Sí, y eso es lo que está hospitalidad. Yo lo estoy entendiendo de esta manera: amar a las personas a los extraños. Sí, y entendemos que en el Nuevo Testamento los que andaban viajando, podemos llamar los predicadores itinerarios, ellos necesitaban quedarse en la casa de alguien. Y tengo una casa precisamente que le pedí a Dios para que me diera la oportunidad de tener los hermanos llegando a mi hogar. Pero es más que esto, es el amor que se proyecta salido de un hogar en que los integrantes de ese hogar se aman. ¿Sí? Y en ese sentido, la hospitalidad es mucho más que proporcionar una comida y abrir una puerta, es aceptar el hecho de que debemos amar a las personas fuera de nuestro círculo normal y hacerlo sin quejarnos, sin murmuraciones, sin rencor. La iglesia primitiva vio la salvación como algo que solo comenzó con el perdón de los pecados, pero condujo a una vida transformada en obediencia y consumada en la gloria con Jesús. Y leía una nota el otro día de que la iglesia cristiana no se enfocó en la cruz. O sea, las primeras aparición de la cruz en el arte incluso, o en la cultura cristiana, data como el año 430, 450 después de Cristo. Pero la iglesia primitiva se enfocó en la resurrección, ¿sí? Y en mucho sentido es el enfoque que Pedro le está dando a esto. Nos está instruyendo para los principios de una nueva vida, una vida diferente. Y así llegamos al tercer aspecto de este segundo punto: el servicio. Los versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido. Estos versículos nos hablan sobre el servicio. ¿Cómo entonces se prestará el servicio? Sí, entonces hemos hablado de la parte vertical en la santidad, hemos hablado de la parte horizontal en el amor, pero estas cosas que en muchos sentidos estamos diciendo que se crean en la familia, y entonces ahora va un poco hacia afuera. Quiere decir que aún esto se forja en las familias. ¿Cómo entonces se prestará el servicio? Y lo que está diciendo el versículo 1, versículo 10, perdón, cada uno según el don que ha recibido. Un regalo especial. Ese regalo especial, y enseñábamos el otro día a partir de Efesios capítulo 4, de que es un regalo especial para cada uno de ustedes. A veces estamos encartados, vamos a ir a una fiesta y no sabemos qué regalar. Eso es un regalo específico, hecho a la medida. ¿Sí? Y lo que está diciendo, ese regalo especial hecho para usted, utilícelo para servir a otros. ¿Qué fue lo que Dios le dio? Sí.
Y es ahí donde comenzamos. Pedro dice que estarán ocupados sirviéndose los unos a los otros, pero empieza con una relación vertical correcta, sigue con una relación horizontal correcta, y eso involucra una vida de servicio efectivo. La santidad interna conduce al amor externo y produce un servicio espiritual. Un servicio espiritual sin santidad interna, hermanos, un servicio espiritual sin amor, es solo hipocresía, es legalismo. Y sí, hay mucho de esto que se hace a veces, pero la palabra servir es la palabra diácono, de donde sacamos nosotros la palabra diácono, que se usa en esos tiempos para un mesero. Y acuérdense que los diáconos en Hechos capítulo 6 fueron escogidos para servir las mesas. Es como el ayudante del camarero. Es una tarea muy servil. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿y cómo vamos a hacer eso? Bueno, hay lindas respuestas acá. Primero, eso es un regalo especial, tengo que entenderlo, un regalo especial para mí. No vamos a tener tiempo de ir a todo eso, pero 1 Corintios capítulo 12, versículos 7, 1 Corintios 12, 7, nos dice, pero a cada uno se les da manifestación del Espíritu para provecho, no para su provecho, sino como enseña Efesios 4, 7, para edificación de la iglesia. A cada uno. Y yo digo que esto es muy especial, hermanos. En el versículo 14 de nuevo dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pero a cada uno se nos dio algo. Y entonces ese es un regalo especial, y primero que tengo que reconocer es que Dios me dio un regalo especial. Un regalo especial a mí. Algunos piensan que el regalo especial es ser un gran predicador, un gran evangelista. Pero hay esas grandes hermanos, esas personas que realmente ayudan a unir la iglesia, que nos alimentan, que nos alientan, porque saben hacer una llamada en el momento justo para darnos una voz de aliento. ¿Sí? La segunda cosa que tienes que tener en cuenta es que es el regalo que te dieron a ti, no lo debes descuidar. 1 Timoteo 4:14, Pablo le dice a Timoteo, mira que no descuides el don que te fue dado a ti. Es un regalo dado a usted. No lo puedo coger y tirarlo. La tercera cosa es que es un regalo de gracia. Lo he estado notando una y otra vez en Efesios capítulo 4, versículo 7. Es un regalo de gracias. No es porque lo merecemos. Dios lo escogió. Sí, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don. Es un regalo de gracia, por decir así, una habilitación espiritual. Será sobrenaturalmente, es sobrenaturalmente energizado. No puedes ganarlo, no es un asunto de ganarlo, no puedes resolverlo, no puedes perseguirlo. No es tanto que las personas persiguen ciertos dones espirituales. No puedo hacer eso, son recibidos. Eso sí debemos hacer, recibirlos del Señor. Sí. Ahora, quisiera ponerles otro pensamiento. Pedro también habla de la variedad de dones espirituales. Mire el versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministro a otros, como administradores de la multiforme gracia de Dios. Y después viene alguna cosa, pero lo que está diciendo aquí, la multiforme gracia de Dios, es la múltiple, ¿sí? Gracia de Dios. Esa palabra se usa para hablar de lo multicolor, la mezcla. Y pienso en la luz blanca, que la luz blanca cuando pasa por un cristal se descompone en muchos colores. ¿Sí? Y esa mezcla genera lindos matices. ¿Sí? Los dones espirituales son diferentes. Incluso si muchos hermanos tienen el don de predicar, cada uno tiene un matiz diferente. Cada uno tiene como una forma, un énfasis diferente. ¿Sí? Los maestros tienen, aunque sepan lo mismo y enseñan lo mismo, lo enseñan de maneras diferentes. Ese matiz, y eso es de Dios. ¿Sí? Entonces, usted y yo podemos tener el don de enseñar, pero tú puedes predicar con énfasis en mostrar la misericordia.
Yo puedo predicar con énfasis en discernir la verdad. Y así sucesivamente varía de persona a persona. Es esa forma multicolor. Y hay muchos asuntos que son importantes en la iglesia. Ninguno es más importante que esto. Y ninguno más serio que esto. Si desechas tu don, si lo desechas, estás paralizando el cuerpo de Cristo. Lo paralizas. Lo conviertes en un cuerpo lisiado que no presenta correctamente a Cristo. Quiero decir, hermanos, que pensé en esto porque el año pasado tuve un pequeño accidente y tenía este dedito pequeño paralizado. Increíblemente, este dedo tenía paralizado el de enseguida. Me dijeron, no, es que esos están juntos. Pero toda la mano estaba casi paralizada porque me dolía mucho ese dedo. Ahora ya lo tengo funcionando bien. Se paraliza. Y Pedro además presupone aquí que no todos estamos usando correctamente nuestros dones. Porque está diciendo, mira, versículo 11, si alguno habla, es posible que lo esté usando, pero dice, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado. ¿Ha recibido el regalo? Úsalo. Sí, pero muy simple. Habla, el que habla, hable como si fueran las palabras de Dios. Quien sirva, que lo haga como que la fuerza con que lo está haciendo proviene de Dios. Sí, y entonces, casi que creo dos tipos de regalos. Un regalo para hablar, un regalo para servir. Y si tienes el don de hablar, lo que está diciendo es, asegúrate que cuando hables, hable las palabras de Dios. Y eso es muy importante, hermanos, porque ahora vamos a las iglesias a hablar y tenemos que tener claro que lo que vamos a hablar es la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Si tienes el don de profecía o enseñanza o conocimiento, sabiduría, exhortación, cuando abras la boca, asegúrate de hablar, por así decirlo, las expresiones de Dios. Y aún en el lenguaje tenemos que ser muy delicados. ¿Sí? Ese término que se usa de la escritura, aquí se refiere al Antiguo Testamento. Y siempre que use un don para hablar, debe decir la verdad de Dios, no sus propias palabras. Debe decir la palabra que Dios pronunció, la expresión de Dios, no como están haciendo muchos hoy en día, sino como Pedro está haciendo énfasis. Los cristianos fueron inspirados por Dios como los escritores del Nuevo Testamento. En segundo lugar, si tienes el don de servir, entonces lo haces con la fuerza que Dios proporciona. Si tienes el don de ayudar, es un don del área de administración, de dar, de tener misericordia, de discernimiento, alguna función de servir en el cuerpo de Cristo, entonces es mejor que lo hagas con la fuerza que Dios provee. Finalmente, hermanos, hemos visto el incentivo, la segunda venida de Cristo. Hemos visto las instrucciones, la santidad, amor, servicio. Y tercero y finalmente, la intención. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo final del versículo 11? Sí. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Aleluya al Señor. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la intención de todo lo que hacemos? ¿Cuál es la intención de nuestra santidad? ¿Para qué queremos vivir? ¿Cuál es la intención de nuestro amor? ¿Cuál es la intención de nuestro servicio? ¿Cuál? Para que Dios sea glorificado. Glorificado. Que Dios sea glorificado. Según Pedro, en todas las cosas, en todos los asuntos del deber cristiano, Dios puede ser glorificado por medio de Jesucristo. Y esto es por ciento, hermanos, lo que se llama una doxología. Una doxología es simplemente una palabra sobre la alabanza, una palabra sobre la gloria. Y así debemos glorificar a Dios. La carta se está terminando y Pedro hace mucho énfasis en esto. Solo podemos glorificar a Dios, nota el versículo 11, a través de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Sí, todas nuestras ofrendas en Jesucristo, todos nuestros trabajos en Jesucristo. Y
quiero glorificar a Dios, haga lo que haga, ya sea que coma o que beba, como dice 1 Corintios 10:31, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y la forma de hacerlo es vivir a la luz de la segunda venida de Cristo. Es cumplir la obligación de santidad, de amor, de servicio en el poder del Espíritu y así vivir para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Nuestro Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor. Realmente nos sentimos privilegiados porque tú nos amaste cuando estábamos muertos en delitos y pecados y nos diste vida, Señor. Porque tú nos has llamado a vivir una vida diferente, Señor. Y porque tú has decidido bendecir nuestros hogares, Señor, en estos tiempos de hostilidad, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún, Señor, en estos momentos de esta pandemia, tú has usado eso en muchos hogares para que haya un reencuentro en los hogares, Señor, para que haya vida espiritual familiar, Señor. Tú nos has llevado a muchos a compartir la cena, el recuerdo de la muerte de tu Hijo Jesucristo en nuestros hogares, Señor, a presidir la enseñanza de tu palabra en nuestros hogares. Señor, permite que cuando regresemos a nuestras reuniones de iglesia, sigamos siendo hogares, Señor, donde tu nombre es proclamado, donde la santidad tuya, Señor, es el centro de nuestra conversación y donde el amor nos une, que nuestros hijos, nuestras esposas, Señor, sientan que las amamos incondicionalmente, Señor, que ellos tienen un padre, una madre, que tienen miembros que los aman a pesar de sus fallas. Señor, enséñanos lo que significa realmente que el amor cubre multitud de pecados, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por este tiempo de conferencia. Aleluya tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.